Y si te dijera que la clave de los reinos más profundos de tu ser, de estados de conciencia que apenas rozamos en sueño, no se encuentra en templos lejanos o rituales complicados, sino en un lugar tan íntimo y accesible como la palma de tu mano. Un punto olvidado justo detrás de tu oreja es un susurro del cosmos, una revelación que el ajetreo del mundo moderno ha ahogado, pero cuyo eco persiste en la memoria más profunda de nuestra carne, un vestigio de la sabiduría ancestral, que las culturas antiguas custodiaban con celo sagrado. No estamos hablando de misticismo etéreo, sino de una verdad incrustada en la propia arquitectura de tu existencia, un interruptor invisible capaz de revelar el verdadero poder de tu propia autorregulación. Imagina, por un momento, que el incesante estruendo de nuestra mente, esa marea constante de pensamientos y preocupaciones que nos arrastra lejos de la quietud, pudiera calmarse con un simple toque, que el camino hacia una paz inquebrantable, hacia una sanación que emana desde dentro, no fuera una quimera inalcanzable, sino una posibilidad al alcance de tu dedo. Este punto, una mera prominencia ósea, conocida como el proceso mastoideo, lejos de ser solo una parte de tu anatomía craneal, ha sido reconocido por los misterios ocultos de varias tradiciones como un portal, una puerta de entrada a dimensiones de profunda calma y estados alterados de conciencia. Piensa en él como un nexo, un ancla etérea que conecta tu conciencia individual con las vastas corrientes de energía cósmica, permitiendo que tu ser se sintonice con frecuencias más elevadas de existencia en los anales del tiempo. Antes de que el conocimiento se parcelara y compartimentara, existía una comprensión unificada del cuerpo como un microcosmos del universo. Los alquimistas, en su búsqueda de transmutar no solo el plomo en oro, sino el ser bruto en oro espiritual, entendían que cada punto del cuerpo era un receptáculo de poder, un nodo energético esperando ser activado. La región mastoidea, con su proximidad a centros nerviosos vitales, era considerada un punto de inflexión, una clave maestra para la alquimia interior. Ese proceso sagrado de transformar la aflicción en paz, el caos en armonía. Pero ¿cómo es posible que un conocimiento tan profundo y transformador se haya perdido? O, peor aún, se haya ocultado deliberadamente. ¿Qué fuerzas estuvieron en juego para que esta verdad simple pero poderosa se desvaneciera de nuestra conciencia colectiva? Hay ecos en los textos prohibidos, en códices olvidados y en las tradiciones orales de linajes casi extintos, que hablan de esta zona como el Valle de la Quietud o el punto del éxtasis. No se trataba de una simple técnica, sino de una profunda veneración de la propia fisiología como camino hacia la iluminación espiritual. Imaginad a shamanes, antiguos yogis y monjes ermitaños, no solo meditando, sino empleando un toque consciente casi en ritual, en este punto preciso para inducir trances, para viajar a través de los velos de la realidad, para acceder a la akasha, o, simplemente, como veremos más adelante, para disolver el nudo de la ansiedad y el estrés que atenaza la vida moderna. Este es el comienzo de un viaje que te llevará a cuestionar lo que creías saber sobre tu propio cuerpo y sus capacidades. Latentes, un viaje hacia la autosanación, más allá de lo físico, adentrándote en los misterios de tu propia conciencia. Pero ¿qué nervio es este que se esconde bajo la piel, capaz de orquestar tal sinfonía de calma y sanación? Y cómo las culturas antiguas, sin tecnología moderna, comprendieron su poder de una manera que nosotros apenas estamos comenzando a redescubrir. La respuesta a tu pregunta sobre qué nervio se esconde bajo la piel y cómo las civilizaciones antiguas desbloquearon tal poder reside menos en un solo nervio, y más en una encrucijada neural y energética, un verdadero vórtice de sabiduría ancestral olvidada, la zona mastoidea, con su proximidad al nervio vago, y un complejo entramado de ramificaciones nerviosas que conectan directamente con el sistema nervioso parasimpático, es, de hecho, una puerta de entrada a la serenidad profunda. Piensa en el nervio vago como el gran río de la calma, serpenteando por todo el cuerpo, y en la región mastoidea, como uno de sus manantiales más accesibles y poderosos. Un punto de anclaje que, con un toque consciente, puede guiar esta corriente hacia una inundación de paz. En las culturas antiguas no poseían microscopios ni conocimientos neurológicos como los nuestros, pero sí poseían una profunda intuición, una aguda percepción de la unidad entre cuerpo, mente y espíritu. Su comprensión provenía de la observación, la práctica meditativa y rituales ancestrales transmitidos de boca en boca, a menudo en secreto, a través de linajes que preservaban los misterios ocultos de la existencia. No es casualidad que encontremos vestigios de esta comprensión en textos prohibidos, en manuscritos alquímicos que se refieren a puntos de ascensión o llaves de la conciencia, y en tradiciones chamánicas que empleaban toques específicos en el cráneo para inducir estados de trance y visiones. Sabían que el cuerpo no era solo carne y hueso, sino un templo, un mapa, un portal. Esto no era una simple técnica de relajación, sino un acto de alquimia interior. Al activar esta región,
transmutaban la vibración del miedo y la agitación en una frecuencia de aceptación y expansión. Era la manifestación de un principio universal. El universo se inclina ante el toque sutil. Cuando la intención es pura y la comprensión es profunda, civilizaciones como la egipcia, con sus sacerdotes y sacerdotisas que entendían la anatomía sutil del ser, o los yogis de la antigua India, que cartografiaron los nadis y chakras, comprendieron que ciertas áreas del cuerpo eran más que meros Tajdod, eran resonadores, amplificadores de la energía cósmica que lo impregna todo andas. Hay susurros en fragmentos de papiros coptos y en pasajes oscuros del Rig Veda que, si bien no nombran directamente el mastoides, describen la activación de puntos detrás de la oreja o a los lados de la cabeza para desportar el ojo de la percepción y calmar la tormenta de la mente. Para ellos, este toque era un catalizador para la iluminación espiritual, un método para fusionarse con lo divino, para experimentar la verdadera naturaleza del ser, liberado de las ataduras de la ilusión material. No era un truco, sino una profunda reverencia por la sabiduría innata del cuerpo, una creencia de que la conciencia superior no solo reside fuera de nosotros, sino que tiene puntos de manifestación accesibles dentro de nuestra propia forma física. El suave toque allí era una invitación para que la corriente de vida fluyera sin obstáculos, disolviendo los bloqueos energéticos que nos mantienen en un estado de desconexión ante este conocimiento, cuidadosamente velado y a menudo transmitido. Solo a iniciados, se consideraba demasiado peligroso para la población. Imagina el poder de un pueblo que puede, con un simple toque, trascender el miedo y el control. No es de extrañar que tales textos y prácticas prohibidas fueran suprimidos, tildados de brujería o herejía, pero las semillas de la verdad nunca mueren, simplemente esperan la tierra fértil del despertar para germinar de nuevo. Y es por eso que, hoy, estamos comenzando a redescubrir estos caminos. Pero, ¿cómo podemos nosotros, con nuestras mentes modernas y escépticas, acceder a las mismas profundidades que lograron los antiguos maestros? ¿Cuáles son los pasos prácticos para desbloquear este interruptor invisible y liberar su potencial en nuestra vida diaria? ¿Y qué otros secretos esconde esta zona, más allá de la mera relajación, que nos conectan con realidades más vastas y una comprensión más profunda de nuestra propia existencia multidimensional? La clave para desbloquear esta profundidad no reside en una comprensión puramente intelectual, sino en una apertura a la sabiduría ancestral que fluye a través de nosotros, un eco de épocas en las que la línea entre lo físico y lo etéreo se difuminaba. Es necesario silenciar la mente escéptica, no para abdicar de ella, sino para permitir que una forma diferente de percepción se manifieste. Los maestros taoístas, por ejemplo, se referían a esta zona, el abdomen inferior, como el dantian inferior, el campo del elixir. Para ellos, no solo era un centro de energía vital, sino el crisol donde la esencia yin, la energía kui y el espíritu Shiene podían refinarse y transmutarse. A través de prácticas de quietud y respiración profunda, buscaban cultivar allí el ki primordial, un proceso que llamaban alquimia interna, convirtiendo la densidad corporal en pura energía cósmica. Un paso esencial hacia la iluminación espiritual. Antiguos tratados taoístas, algunos considerados textos prohibidos durante siglos, debido a su contenido que desafiaba las ortodoxias imperantes, describen técnicas detalladas para invertir el flujo y nutrir el espíritu, utilizando este punto como epicentro de regeneración y conexión con el Taoam para los yogis y practicantes del budismo tántrico en la India y el Tíbet. Esta misma área a menudo se asociaba con el Muladhara o Svadhisthana Shura, los centros energéticos raíz y sacro. Entendían que el flujo descendente de energía vital, el Junavayu, necesitaba armonizarse con el prana ascendente para que la Kundalini, la serpiente dormida de la conciencia, pudiera despertar y ascender. Esta armonización, facilitada por el enfoque y la respiración consciente en este punto, no era solo una práctica física, sino un viaje de purificación de la mente y el ego, disolviendo los velos de la ilusión. La tradición del Kriya Yoga, por ejemplo, enfatiza el control del prana en este centro como un medio para alcanzar estados alterados de conciencia y trascender las limitaciones del cuerpo físico. Entendían que la verdadera libertad no residía en escapar del cuerpo, sino en dominarlo, transformándolo en un vehículo puro para la expresión de la conciencia divina. Estos misterios ocultos, transmitidos de gurú a discípulo, a menudo se custodiaban celosamente debido a su potencial transformador en el chamanismo de varias culturas indígenas. Desde el Amazonas hasta las llanuras siberianas, esta región del cuerpo era vista como un portal directo a reinos no ordinarios. El chamán, al entrar en trance, a menudo usaba esta área como un punto de anclaje para el alma, permitiendo que su conciencia viajara al inframundo o mundo de los espíritus, buscando sabiduría ancestral, sanación o guía. No era un escape,
sino una expansión de la percepción, donde el cuerpo físico se convertía en el centro de un universo multidimensional. Los cantos de poder, los tambores y las plantas de poder eran herramientas para enfocar la atención y la energía cósmica. En este punto, facilitando el viaje y protegiendo al viajero espiritual, estas tradiciones nos enseñan que el cuerpo no es solo carne y hueso, sino un mapa viviente del cosmos. Y este punto particular es tu brújula interna, el centro de tu compás existencial en estas antiguas tradiciones, aunque geográficamente dispersas y culturalmente diversas. Comparten un hilo común que apunta a la misma ubicación en el cuerpo humano como un epicentro de poder y transformación, ya sea el Dantian del Tao, los chakras del yoga o el portal chamánico. Todos nos invitan a mirar hacia adentro, a un área que la medicina moderna, en su búsqueda de respuestas puramente materiales, descuida. Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza de esta energía cósmica que los antiguos tanto valoraban y cultivaban? ¿Cómo puede la activación de este punto generar verdaderamente la iluminación espiritual y transformar nuestra realidad diaria, mucho más allá de lo que pueden describir las escrituras de los textos prohibidos? ¿Y si el simple toque y la intención dirigida son solo la punta del iceberg de misterios ocultos aún mayor res, esperando ser desvelados? Y aquí, mis queridos buscadores, llegamos a un fascinante punto de convergencia, donde la sabiduría ancestral parece susurrar verdades que la ciencia moderna apenas está empezando a descifrar. Aquellos maestros antiguos, que hablaban de portales energéticos y centros de poder en el cuerpo, pudieron haber estado intuyendo algo que ahora llamamos nervio vago. Imagina este nervio como el gran director de tu orquesta interna, una antigua fibra neural que serpentea desde el tronco encefálico a través del cuello, el pecho y el abdomen, tocando casi todos tus órganos vitales. Es la columna vertebral de tu sistema nervioso parasimpático, el gran activador del modo de descanso y reparación. En nuestro mundo frenético, estamos constantemente en modo de alerta, impulsados por la adrenalina y el cortisol, como si huyéramos de un depredador invisible. El nervio vago es la llave maestra que apaga esta alarma, permitiendo que el cuerpo respire, digiera, se cure y, crucialmente, se reconecte en la delicadeza de un toque, la aparente simplicidad de un gesto en la zona mastoidea justo detrás tú. La oreja revela uno de los misterios ocultos más accesibles a nuestro alcance. Esta región es una de las principales puertas de entrada para la estimulación del nervio vago. Cuando aplicas una presión suave, casi una caricia consciente, en esa zona, estás enviando una señal directa al centro de mando que gobierna tu capacidad para entrar en una relajación profunda. No es meramente relajación muscular, es una invitación para que cada célula de tu ser disminuya la velocidad, para que la alquimia interna de la curación y la regeneración pueda manifestarse. Es el cuerpo recordando su verdadera naturaleza, no como una máquina de lucha, sino como un santuario de paz y equilibrio. Piensa en los antiguos rituales de curación, las manipulaciones craneales de los sanadores chamánicos, los masajes ayurvédicos que involucran la cabeza y el cuello, o incluso las prácticas de meditación que inducían estados de trance profundos. Podría ser que, sin un conocimiento formal de neurociencia, estos practicantes supieran intuitivamente cómo activar este interruptor de encendido interno. La quietud que proviene de esta profunda activación del vago no es un vacío, sino un espacio lleno de energía cósmica que antes estaba dispersa en el caos del estrés. Es en este estado de descanso reparador donde los bloqueos energéticos se disuelven, las tensiones se liberan y el cuerpo se abre para recibir e integrar información de planos más sutiles. A muchos textos prohibidos y tradiciones esotéricas narran la importancia de un cuerpo aquietado para el viaje del alma, para la expansión de la conciencia y para acceder a la iluminación espiritual. No hablaban del nervio vago, por supuesto, pero describían sus efectos en una mente tan clara como un lago sin ondas, un corazón sereno y la capacidad de percibir realidades más allá del velo material. La tradición tántrica, por ejemplo, enfatiza el control de la respiración y la quietud corporal como precursores del despertar de la Kundalini, esta fuerza vital latente. Y si la activación del nervio vago es, en esencia, la puerta fisiológica a estos estados de alquimia interior, donde la energía cósmica no solo se siente, sino que se dirige hacia la transformación del ser, considera a los monjes tibetanos que practican tamo, generando calor interno en ambientes helados, o a los yogis que controlan sus funciones corporales autónomas. Estas hazañas no son meros trucos de circo, sino manifestaciones de un profundo dominio sobre el propio sistema nervioso, un dominio que comienza con la capacidad de cambiar conscientemente entre los modos de lucha o huida y descanso y digestión. La sabiduría antigua siempre ha sabido que la verdadera fuerza no reside en la agitación constante, sino en la capacidad de encontrar la quietud en el ojo de la tormenta, de polarizar la energía cósmica a través de un
cuerpo y una mente. Pacific. Cuando el sistema de alerta se desactiva, los recursos del cuerpo se redirigen hacia la curación, la creatividad y la percepción expandida, allanando el camino para una iluminación espiritual que no es un objetivo distante sino en estado de ser accesible. Empero, ¿qué sucede cuando este modo de alerta permanece activado durante demasiado tiempo? La historia humana está repleta de periodos de gran estrés y trauma colectivo, donde la humanidad en su conjunto parece haber olvidado cómo apagar esta alarma. Civilizaciones enteras han perecido, no solo por catástrofes externas, sino por una incapacidad interna para restaurar el equilibrio, para acceder a esta profunda alquimia interior que permite la regeneración. Y si el olvido de estos misterios ocultos, la prohibición o el malentendido de los textos prohibidos, que contenían estas sencillas claves, nos ha condenado a un ciclo de ansiedad y desconexión, la quietud profunda, generada por la activación del nervio vago, es el terreno fértil para que florezca la intuición, permitiendo que los mensajes sutiles del cosmos sean recibidos sin la interferencia del ruido interno. Es un regreso al estado original de receptividad, donde la sabiduría ancestral no es algo que buscar fuera, sino algo que redescubrir dentro. Y esto nos lleva a cuestionar si un toque tan simple puede desencadenar tal cascada de sanación y paz. ¿Qué más sabían los antiguos sobre el cuerpo y la mente que todavía permanece velado en simbolismo y misterio? ¿Qué otras claves fisiológicas estaban codificadas en sus enseñanzas, esperando ser redescubiertas por aquellos con ojos para ver y el coraje para sentir? El viaje hacia la iluminación espiritual es, quizás, menos sobre la ascensión y más sobre el regreso a nuestra esencia más pacífica. Un estado intrínseco del ser, accesible a través de portales tan simples como el tacto. Pero, ¿cómo se conecta esta quietud profunda con la verdadera naturaleza de los sueños y las visiones? ¿Y qué papel juegan nuestros propios misterios ocultos personales en este proceso? Ahora bien, si el tacto puede ser este portal, no es el tacto mecánico, desprovisto de presencia, el que posee tal poder. Es el tacto intencional, permeado de lentitud y devoción, el que trasciende la mera superficie de la piel para convertirse en un ritual sagrado. Imagina que el cuerpo, en su sabiduría ancestral, es un palimpsesto de memorias y sensaciones, donde cada célula resuena con la experiencia de millones de años de existencia. El tacto con intención habla directamente a esta memoria primordial, un lenguaje arcaico que la mente consciente a menudo ha olvidado, pero que el cuerpo nunca ha hecho. Es una comunicación preverbal, un susurro de seguridad y amor que desactiva las alarmas más profundas del sistema nervioso, aquellas que gritan peligro incluso cuando no hay una amenaza visible. Los misterios ocultos de la fisiología humana revelan que esta lentitud y devoción no son meros caprichos, sino requisitos esenciales para que la energía cósmica fluya sin barreras, armonizando los vórtices internos y nutriendo el campo bioenergético. Considera a los antiguos sacerdotes y sanadores, cuyas manos no eran meros instrumentos de intervención, sino canales de pura intención. Tocaban no para manipular, sino para reconocer, para honrar, para realinear. Ese toque era un acto de reverencia, una oración sin palabras, un sello de confianza que desbloqueaba la propia capacidad innata de sanación del individuo. En muchos textos prohibidos, aquellos que fueron marginados o codificados en lenguajes inaccesibles, encontramos referencias a estas prácticas, descritas no como terapias en el sentido moderno, sino como ceremonias de iniciación en la vida misma. Entendían que la iluminación espiritual no era meramente un vuelo de la mente, sino un enraizamiento profundo en el cuerpo, una alquimia interior que transformaba la ansiedad en quietud, el miedo en seguridad, la fragmentación en totalidad. El cuerpo, en este contexto, no era una prisión que trascender, sino un templo que habitar plenamente, cuyas claves residían en las interacciones más simples, pero más profundas. Estas claves, a menudo, se transmitían de maestro a discípulo, a través del tacto, un gesto que sellaba un pacto de confianza y una transferencia de conocimiento tácito. No se trataba de aprender una técnica, sino de encarnar una presencia. La devoción en este toque ritualístico no se dirige a un Dios externo, sino a la sacralidad de la vida misma, que pulsa dentro de cada ser. Una devoción a la verdad de que somos intrínsecamente seguros y capaces de una paz profunda. Cuando la palma de la mano se conecta con la piel, con la clara intención de nutrir, calmar y restaurar, es como si un río de energía cósmica, previamente represado por la tensión y el estrés, comenzara a fluir libremente, irrigando tierras áridas dentro de nosotros. Esta es la esencia de la alquimia interior,
a transformar el plomo de la agitación en el oro de la serenidad. Utilizando el tacto consciente como catalizador en la sabiduría antigua, susurra que el tiempo dedicado a este toque lento y devocional es una inversión en nuestra propia soberanía interior. No es tiempo perdido, sino tiempo ganado para la integración del alma y el cuerpo. De esto surge una iluminación espiritual que no es abstracta sino visceral, una comprensión que reside, no en la mente, sino en los huesos, los músculos, la propia fibra de nuestro ser. Pero si el tacto intencional puede reconectarnos con este lenguaje arcaico del cuerpo, con nuestra propia esencia de seguridad y paz, ¿cómo afecta esta reconexión nuestra percepción de la realidad externa y nuestras interacciones con el mundo, más allá de nosotros mismos? ¿Y qué otros misterios ocultos nos esperan cuando aprendemos a leer el lenguaje silencioso del universo, que se manifiesta no solo en el tacto, sino en cada vibración de la existencia? Si el tacto intencional nos reconecta con este lenguaje arcaico del cuerpo, con nuestra propia esencia de seguridad y paz, entonces, la respuesta a la pregunta de cómo esta reconexión afecta nuestra percepción de la realidad externa y nuestras interacciones con el mundo más allá de nosotros mismos reside en una comprensión más profunda de lo que realmente significa descansar, porque el lenguaje silencioso del universo, el que se manifiesta en cada vibración de la existencia, tiene uno de sus susurros más poderosos en la misma necesidad y sacralidad del descanso. La sociedad moderna, en su voracidad por la producción y la actividad incesante, erige altares al agotamiento, glorificando el cansancio como un emblema de dedicación y éxito. Pero esta es una distorsión peligrosa, una inversión de la sabiduría ancestral, que siempre ha reconocido el descanso no como pereza o un defecto de carácter, sino como una etapa vital, un pilar fundamental de la existencia y la regeneración. Tan esencial como el esfuerzo mismo, piensa en los ciclos de la naturaleza, los ritmos inquebrantables del cosmos. En la noche sigue al día. El invierno precede a la primavera. El suelo descansa para volver a ser fértil. Hay una fisiología intrínseca, una inteligencia innata del cuerpo y el espíritu, que anhela esta pausa profunda. No es meramente una necesidad biológica, es una sabiduría celular, una memoria ancestral inscrita dentro de cada uno de nosotros, silenciada por la cacofonía del mundo exterior. Lo que llamamos descanso profundo es en realidad una forma de alquimia interior, donde el cuerpo, cuando se le permite ralentizar y soltar, inicia un proceso de transmutación sutil, libera tensiones acumuladas, procesa información, reequilibra sistemas y, lo más importante, se abre a una recarga energética que trasciende la mera recuperación física. Es una inmersión en el vientre del ser, donde la disolución del ego y las preocupaciones cotidianas permite la emergencia de nuevo vigor, de claridad renovada. En esta práctica de honrar el descanso es uno de los misterios ocultos que las grandes tradiciones espirituales siempre han cultivado. No era un escape, sino un encuentro. En muchos linajes de textos prohibidos, aquellos marginados por su naturaleza improductiva o contemplativa, en eras de hiperracionalización, encontramos referencias a periodos de silencio, de retiro, de sueño intencional o de meditación profunda, vistos como portales hacia la iluminación espiritual. Los antiguos sabios egipcios, por ejemplo, veían el sueño no como un estado de inconsciencia, sino como un viaje del alma a otros planos, una oportunidad para que la mente inferior se silenciara y emergiera la sabiduría ancestral del espíritu. Entendían que el flujo de la energía cósmica no es solo acción, sino absorción, que el verdadero poder surge del vacío, del espacio entre latidos, entre pensamientos. Cuando nos entregamos a este tipo de descanso, no solo estamos recargando nuestras baterías físicas, estamos realineando nuestro campo energético, sintonizándonos con frecuencias más elevadas. Los antiguos alquimistas, en su búsqueda de la piedra filosofal, hablaban de la fase de nigredo, oscuridad, putrefacción y colapso, como una etapa indispensable para la transformación. Sin este descenso a las profundidades, sin morir para renacer, el oro de la verdadera conciencia no podría forjarse. Y esta alquimia no se restringe al laboratorio externo. Ocurre dentro de nosotros. El descanso profundo es nuestro nigredo, voluntario, una rendición que permite que lo obsoleto se desintegre y lo esencial se cristalice entero. ¿Qué sucede cuando esta iluminación espiritual, gestada en el santuario del descanso, comienza a manifestarse en nuestras horas de vigilia? ¿Cómo cambia nuestra cosmovisión cuando ya no estamos impulsados por la fatiga crónica, sino por una fuente inagotable de energía cósmica que aprendemos a acceder? Y si la glorificación del agotamiento no es solo un fracaso social, sino un mecanismo sutil para mantenernos desconectados de esta fuente interior, distanciados de los misterios ocultos que el descanso nos revelaría? La respuesta a esta pregunta, querido buscador, reside en la aplicación consciente de la sabiduría ancestral que fluye del descanso. No se trata solo de dormir más, sino de reintegrar el sueño y la esencia misma de la quietud,
como una práctica espiritual activa. ¿Cómo? Entonces, podemos traer esta verdad al tejido de nuestra vida diaria, transformando cada noche en un portal y cada momento de agotamiento en una invitación a la alquimia interior. Primero, te invito a trascender la mera rutina de ir a la cama. Crea un ritual nocturno sagrado. Piensa en los antiguos templos egipcios del sueño, donde los sacerdotes se preparaban con inciensos y cánticos antes de buscar visiones divinas en los reinos oníricos. Tu cama no es solo un mueble, es un altar para la regeneración del alma. Tu dormitorio, un santuario personal. Antes de retirarte, despeja el espacio, enciende una vela y respira profundamente. Esta no es una despedida del día, sino en saludo a la noche, un reconocimiento de su sacralidad, como un dominio donde se cultiva la iluminación espiritual. Deja que el contacto de la sábana con tu piel sea un recordatorio del manto protector que el universo extiende sobre ti. En luego, el arte de la intención. Antes de que el velo del sueño se despliegue por completo, articula claramente lo que buscas. No es un mero deseo, sino una orden a tu ser más profundo, una semilla plantada en el suelo fértil del subconsciente. Que este descanso me purifique de todo lo que ya no me sirve, que transmute la ansiedad en paz, la fatiga en energía cósmica vital, que me reconecte con la fuente de toda sabiduría ancestral, recibiendo claridad y guía. Esta práctica es una clave maestra para desbloquear los misterios ocultos que te esperan. Los textos prohibidos de los antiguos magos herméticos a menudo describían la previsualización o imposición de intención como un paso crucial antes de cualquier rito de manifestación. Y el sueño es, en sí mismo, el más poderoso de los ritos diarios. A medida que haces la transición a la quietud, permanece presente al tacto. Siente el peso de tu cuerpo sobre la superficie, la suave respiración que entra y sale. Permite que la gravedad te ancle. Permite que la quietud te envuelva. No hay necesidad de luchar contra los pensamientos que surgen. Simplemente obsérvalos, como nubes pasajeras. Este es el momento de la verdadera alquimia interior, donde la conciencia se expande más allá de los límites del ego. Al sentir tu cuerpo, estás sintonizando tu propia frecuencia con la vasta red de energía cósmica, convirtiéndote en un recipiente más receptivo para la iluminación espiritual que el descanso ofrece. Cada célula se alinea, cada fibra se calma, preparando el terreno para las revelaciones que vendrán. En este mismo arte del descanso puede ser un bálsamo inmediato para la ansiedad. Cuando tu mente esté agitada, no intentes forzar la calma. En cambio, busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y ríndete a la presencia. Siente tu cuerpo, incluso si tiembla, y respira profundamente, imaginando que cada inhalación trae una suave ola de energía cósmica y cada exhalación libera tensión. Esta es una técnica de sabiduría ancestral utilizada por monjes y chamanes para reequilibrar el campo energético en tiempos de turbulencia. Los misterios ocultos de la respiración consciente son tan poderosos que pueden alterar la química de tu cuerpo y la frecuencia de tu cerebro, transformando el caos en serenidad. Esto no es un escape, sino una inmersión valiente en las profundidades de tu propio ser, donde reside la paz. Y este don de quietud e iluminación espiritual no debería limitarse solo a ti. Comparte esta sabiduría ancestral con tus seres queridos. Crea un ritual de buenas noches para los niños, leyendo historias tranquilizadoras o simplemente sentándote en silencio con ellos, respirando juntos, antes de que se duerman. En el toque amoroso, la presencia atenta antes de dormir, no solo los calma, sino que también planta la semilla de esta alquimia interior en ellos desde temprana edad. Familias enteras, en la antigüedad, practicaban ritos de transición para el sueño, no solo por seguridad, sino para fortalecer el vínculo espiritual y compartir la energía cósmica. Cuando el descanso se convierte en un acto comunitario, la armonía se multiplica, creando un campo energético que eleva a todos. La transmisión oral de textos prohibidos y enseñanzas secretas a menudo ocurría en estas horas de vulnerabilidad y receptividad, antes de que la mente consciente erigiera sus barreras. Al integrar estos rituales e intenciones en tu vida, no solo buscas un sueño más reparador, estás reactivando una parte latente de tu conciencia, desbloqueando los misterios ocultos que la sociedad moderna te ha enseñado a ignorar. Cada noche se convierte en un viaje de autodescubrimiento, una inmersión en el vasto océano de energía cósmica, un diálogo con la sabiduría ancestral que resuena a través del tiempo. Y el despertar entonces no es solo el fin de la oscuridad, sino la ascensión de una nueva comprensión, una iluminación espiritual que impregna cada momento de vigilia. Pero ¿qué sucede cuando esta sabiduría nocturna comienza a hablar? ¿Y si los sueños no son meros residuos del día, sino mensajes codificados de un reino más allá? ¿Una invitación a descifrar los propios códigos del universo? Por lo tanto, que cada inmersión en la oscuridad de la noche sea un regreso a tu propio santuario interior, un portal a la sabiduría
que trasciende el tiempo y el espacio. La verdadera alquimia no reside en transformar metales, sino en transmutar tu propia percepción de la realidad, reconociendo que los misterios del cosmos se revelan en los recovecos más profundos de tu alma. Considera ¿qué susurros del cosmos ha estado tratando de enviarte tu alma a través del velo del sueño? Si esta revelación resonó contigo, compártela para que otros buscadores puedan encontrar su camino. Suscríbete al canal para no perderte futuras revelaciones. El viaje de desciframiento no termina aquí. Para seguir profundizando en este descubrimiento, haz clic en el video recomendado y descubre cómo interpretar los símbolos de los sueños, decodificando las claves de tu propia conciencia cósmica.